Bienvenidos a este nuevo capítulo de En Primera Persona. Estamos acá con nuestro rector, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Usted es una rara avis dentro de los rectores de universidad porque su título es ingeniero, con la mente de un ingeniero, con sus ventajas, pero también con las desventajas de que, bueno, es la ciencia particular. Pero además de esa formación, tiene una gran formación humanística y eso llama la atención. Es decir, hay una gran formación de las humanidades en usted y eso un poco se plasma en el manejo de la universidad. ¿Cómo ve las humanidades, no solamente dentro de la UCASAL, sino en el marco de la educación universitaria? ¿Cuál es el protagonismo que debieran tener las humanidades? Porque cuando uno habla, bueno, de patentes, y bueno, las humanidades muchas patentes no tienen, pero sí hay que invertir en las humanidades también a la par que. Entonces, ¿cómo ve usted las humanidades en lo particular y en lo general? Sí, hay como un... A ver, desde el punto de vista, vamos a hablar de la demanda de los estudiantes, es como que ven las humanidades de alguna manera devaluadas, ¿sí? Porque ofrecen hoy por hoy menos salida laboral, que es lo que un chico busca a los 18 años o a los 20 y pico cuando busca una carrera universitaria. Sin embargo, tengo la absoluta conciencia de que una universidad, para mantenerse como una universitas, ¿sí?, necesita de las humanidades. De hecho, y creo vos me mencionaste como una rara avis, y yo creo que parte de mi evolución, efectivamente, ha sido cuando entró en contacto con las ciencias sociales, ¿sí? Mi apertura y el hecho de hoy estar gestionando en una universidad tiene que ver directamente con mi contacto con ciencias sociales, ciencias más blandas que la ingeniería, porque con ingeniería no me alcanzaba, una muy buena base, pero no es condición necesaria, pero no suficiente, como decimos los ingenieros, para este tipo de cuestiones. Entonces he aprendido, por un lado, la valoración, el acercarme a ciencias sociales mucho más blanda y descubrir un universo distinto a la formación físico-matemática original que tenía. Y el otro es mi espiritualidad, digamos, que me ha llevado a meterme en muchísimos temas filosóficos, teológicos, en esa búsqueda del ser supremo, en esa búsqueda del infinito, que me ha llevado de alguna manera por diferentes caminos y a descubrirme también como hombre en otros aspectos que escapaban a una fórmula matemática, que la vida no se resuelve con la fórmula matemática, es algo que los ingenieros hemos aprendido con sangre, pero que de alguna manera entiendo que es parte de la enseñanza de la vida, ¿no? Y en relación a eso, ¿cuál es el impacto que pueden tener en los alumnos las humanidades y cómo? Porque hay una gran crisis en las universidades con respecto a las humanidades, sean humanistas o no. Es decir, si son humanistas, la crisis viene de que las humanidades no tocan la vida, no atraviesan a los alumnos o a los docentes, y si no son humanistas, que desaparecieron, digamos, y que no se las toma en cuenta. Ahí hay varios desafíos. ¿Cómo ve usted esos desafíos? ¿Cómo los tomamos? ¿Y cómo hacemos para que las humanidades sean relevantes? Sí, bueno, ¿no? Primero, será relevante las humanidades si para la universidad es relevante, si para nosotros el lugar que le damos a las humanidades. Segundo, ¿cómo hacemos también para que esas humanidades sean atractivas para el joven de hoy? Entonces, esto funciona lo mismo, el mismo desafío que tenemos nosotros como Universidad Católica con nuestra cuestión identitaria, ¿no? ¿Qué cristianismo nosotros estamos presentando en los jóvenes? Y yendo a este punto, ¿qué humanidades le estamos presentando a nuestros jóvenes? ¿Cómo un joven capta la importancia de entender filosofía, ¿sí? ¿Cómo un joven capta la importancia de entender teología? ¿Cómo capta la importancia de la belleza del arte, ¿sí? ¿Cómo impacta en su vida? Pero eso tiene que ver con el lugar que tiene dentro también de la propia universidad, y hay como una formación que de alguna manera está en la currícula, que es obligatoria, y que en nuestro sistema, por ejemplo, está bastante encorsetado, a diferencia de otras universidades, en el cual las artes forman parte de los créditos que tiene que hacer un alumno para graduarse, cosa que hasta el momento en Argentina no existe, pero sí la propuesta extracurricular es que la universidad puede ofrecer a un alumno, y eso nos interesa mucho en esta universidad. Una cosa es lo que se hace en el aula y otra cosa es lo que se hace fuera del aula, con otro tipo de actividades que le propongamos, digamos, que excede lo que es
la cuestión estrictamente formal, que por supuesto hay que cumplirla con excelencia, pero que también abrir la cabeza y abrir las posibilidades, porque si la universidad no te brinda posibilidades de tener contacto con esas humanidades, ¿cómo voy a hacer para que esa persona reconozca una belleza en eso y reconozca hasta una utilidad en el tema de las humanidades hoy por hoy? Creo que hay como un retorno de alguna manera también a las humanidades, porque se ha visto que la técnica pura no soluciona los problemas del hombre. El hombre sigue siendo un hombre y sigue teniendo esas preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy? Ese sed de infinito, sed de verdad, de belleza que tiene el hombre, no lo resuelve la técnica y sigue estando la pregunta en el corazón del hombre. Entonces, nosotros, sobre todo con una universidad católica, tenemos un enorme desafío ahí, pero ¿cómo presentamos? Si lo presentamos como unas ciertas reglas absolutamente rígidas que no son atractivas, y hoy los jóvenes tienen muchísima información y muchísimos lugares donde ir a buscar otras cosas que son distintas. Nosotros como universidad tenemos un enorme desafío, todas, y eso no, lo que hace no escapa a la generalidad de la ley, de hacer una presentación adecuada de esa humanidad en tanto en cuanto son valoradas por la propia universidad. Y eso se relaciona con el tema identitario, digamos. O sea, ¿cuál es el aporte no solamente de la identidad católica de nuestra universidad, sino de la identidad católica en Salta? Vamos bien a lo local. ¿Qué le podemos aportar a Salta? Bueno, en el fondo a Salta y, como usted dijo, a lo nacional y después a lo latinoamericano. ¿Cuál es nuestra identidad que es un plus y que nosotros lo tenemos que fomentar como universidad? Nosotros como salteños creo una cosa que nos identifica absolutamente, creo que es nuestra religiosidad. La religiosidad popular atraviesa el alma de un salteño desde que nace, ¿no? La devoción a la Señora Virgen del Milagro es algo que no se entiende la salteñidad de un salteño sin entender eso. ¿Y cuál puede ser nuestro aporte, como vos mencionás en la pregunta? Y yo entiendo que nuestro gran aporte es el salto a la compatibilidad entre fe y razón. Nosotros somos un pueblo esencialmente que tenemos desarrollado algo que el Papa Francisco ha puesto muy en alto, que es la religiosidad popular, ¿sí? Claramente el fenómeno religioso no solamente es religioso en sí, sino también es cultural dentro de Salta. Y nosotros como universidad tenemos que ser un lugar donde la compatibilidad entre fe y razón se da en la práctica, ¿sí? Ese creo que es nuestro rol y nuestro aporte a esta sociedad, que además de acompañar y vivir esa religiosidad popular, que de hecho lo vivimos dentro de la universidad, aportarle ese plus de compatibilidad entre fe y razón, entre ciencia y religión, que de hecho estamos haciendo un congreso específico sobre eso. Creo que ahí pasa nuestro aporte y, por ejemplo, algo que hemos generado a partir prácticamente en los últimos 2 o 3 años ha sido una escuela específica de teología y filosofía. Esa escuela, que será futura facultad de teología y filosofía, va a marcar una enorme diferencia en el estudio y profundización cuando hablamos de humanidades, unido a nuestra identidad católica. Porque no es solamente una cuestión sentimental, no es solamente una cuestión de sentirlo y de vivirlo, que está muy bien, y el Papa Francisco lo dice, sino que nosotros le agregamos ese plus que nosotros como universitarios queremos, necesitamos, y por lo cual siempre la Universidad Católica ha estado al servicio de esa compatibilidad entre fe. Tenemos una fe razonable, y explicar eso para nosotros es fundamental. Ahí estaría el kit, es decir, tratar de hacer razonable la fe porque es razonable, digamos. Exactamente, y explicarla en los términos quién es mejor que en la universidad para explicar. Es el lugar, y lo dice también el Cor de Ecclesia, que es nuestra constitución apostólica para universidades católicas. Este es el lugar para el desarrollo de ese diálogo entre fe y razón que existe, que es real. Yo creo en una fe razonable, ¿sí? No es solamente una cuestión sentimental, y este es el lugar para desarrollarlo, y esa es nuestra misión, y ese es nuestro trabajo para adelante. Por más que en ese diálogo muchas veces se tengan que admitir las diferencias, muchas veces se tengan que admitir las polaridades o las diferentes opiniones, ¿no? Las diferentes opiniones, la universidad sería el ámbito para que discutamos a fondo temas que también llevan a la iglesia, o sea, que son motivo de discusión dentro de la iglesia, en la sociedad, sin miedo a esa polaridad que puede haber en algunos enfoques.
Absolutamente. La universidad es el lugar de discusión absolutamente amplio, no cerrado. Si una universidad se cierra en un solo pensamiento, deja de perder esa universalidad. Es más, dejamos de ser católicos en el sentido de universal. El otro día el Papa nos explicaba en el encuentro que tuvimos en Roma con él, el sentido de catolicidad en cuanto a universalidad de pensamiento, de apertura. Entonces la universidad católica es el lugar de la apertura del pensamiento. Si nosotros no admitiéramos la libertad de cátedra y la libertad de expresión dentro de nuestra universidad, aún cuando disentamos con eso, y le brindamos a nuestros estudiantes un método para analizar nuestras propuestas, aún cuando disientan con nuestras propuestas, no estaremos cumpliendo nuestra función. Así que en la preservación de eso, no existe una universidad que se cierre en sí misma en un pensamiento único, de cualquier tipo, aún el religioso. Entonces, es un desafío, por supuesto, manejar adecuadamente y con respeto ese tipo de discusión es fundamental dentro de la universidad, pero siempre entendemos que es el lugar efectivamente de grandes reformas que han salido, y eso, por ejemplo, el Papa Benedicto, que ha sido un profesorazo de universidades alemanas, lo ha destacado siempre, el diálogo y sobre todo con otras ciencias, la teología dialogando con otras ciencias y diferentes posiciones sobre el hecho religioso, también dialogando en un marco de respeto mutuo y de un trabajo intelectual honesto, digamos, que permite también esto que siempre hablan los papas de la iglesia siempre reformada, ¿sí? De dónde van a salir los fundamentos de las reformas que necesita la iglesia acorde a los tiempos, muchas veces se genera a partir de la discusión universitaria. ¿Cuáles son esos hitos más importantes que ayudan también a proyectar hacia el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un futuro por delante complejo, después vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y cuáles son los desafíos que tenemos desde la educación, pero ¿cuáles son esos hitos que usted mirando atrás dice, esto fue importante y esto lo queremos continuar? Sí, el primero fue el nacimiento de la universidad. Tiene una impronta que durante muchísimos años y hasta hoy sigue reverberando de alguna manera, que fue la influencia de los jesuitas que estuvieron al principio, ¿no? Creo que ahí Tabela y Patrón Costa tenían claro que tenían que tener gente de excelencia y pensaron los jesuitas que era la orden católica de mayor experiencia, porque son la mayor cantidad de universidades que tienen en el mundo, tienen universidades como Boston College, que son instituciones tremendas. Entonces se empezó con una semilla de excelencia, de una mirada amplia, grande de la universidad, y eso me parece un hito no menor, duró unos 10 años aproximadamente el periodo jesuita. Entiendo que el siguiente hito fue cuando la universidad sale de Salta y deja de ser una universidad local para transformarse en una universidad de alcance nacional con educación a distancia, bajo la inspiración del doctor Patricio Colombo Murúa, que nos acompaña hasta el día de hoy en nuestro directorio, ¿no? Creo que ese fue de un segundo hito, de alguna manera fundacional, que yo identifico, más allá de todos los trabajos que tuvieron cuando se fueron los jesuitas, que después cuando la universidad le quitan el subsidio en los años 80, que fueron realmente momentos complejos y que de ninguna manera los dejo de lado en la apreciación y la valoración del momento. Pero si yo tendría que nombrar, creo que esos dos momentos, el momento fundacional con los jesuitas y el momento que se toma la decisión de salir con educación a distancia, aplicar tecnología, ser punteros, y fuimos durante muchísimos años los primeros en el país en ese tema, nos dio una ventaja competitiva en la cual hoy estamos disfrutando. Si no hubiera estado esa decisión, hoy la universidad no es lo que es hoy la UCASAL. Entonces, para mí, sintetizando casi un periodo original, a los 30 años esta otra decisión, y nos encuentra otros 30 años, con la siguiente decisión que hemos tomado nosotros como administración temporal de la universidad, que es salir ya de Argentina e ir a América Latina. Lo concibo como un primer núcleo en Salta, un segundo momento de expansión nacional que ya está consolidado. Consolidado eso, entendemos que el siguiente paso de la expansión regional, sea América Latina, con todos los países que nos rodean, puede ser el lugar donde la UCASAL se siga desarrollando en los años futuros. Son 60 años de la universidad. 60 años, que no es poco, si uno lo compara con otras universidades es un montón, pero había una frase que leyendo el otro día me gustó mucho de Salustio, un historiador romano,
que él decía que todo reino se mantiene con las fuerzas que le dieron origen, ¿no? Entonces, si cambiamos todo reino y ponemos toda institución, se mantiene con las fuerzas que le dieron origen. ¿Cuáles son esas fuerzas que le dieron origen a nuestra universidad y qué es lo que le mantiene a usted? O sea, lo que usted hace que diga, bueno, esto vale la pena continuarlo porque es lo que nos dio impulso. Sí, yo creo que cambiando un poco la frase, las instituciones se engrandecen y avanzan cuando son fieles a su origen. A mí me parece que siempre me pareció que eso era fundamental. Cuando hablamos de identidad, hablamos de eso, ¿no? De cuál fue la idea original con la cual se concibió una institución y si después de 60 años somos fieles o no, o nos hemos desviado de eso. Y esto implicado los 60 años para mí también como rector, siendo que siempre he estado muy interesado en la historia, hace mucho tiempo que he estado en la universidad. ¿Cuál fue el pensamiento que tenía Tabela particularmente, que fue, digamos, el inspirador intelectual de la universidad? Por más que él fallece prácticamente un mes y medio después de firmarla, con lo cual Carlos Mariano Pérez es el gran constructor. Pero la gran inspiración que tenía Tabela era que veía que la juventud de Salta tenía un enorme potencial y que necesitaba una universidad. Y no la pensó en el año 62, cuando en el 63 se crea la universidad, sino ya la pensó en el año 35, cuando empieza a ver para atrás la historia. Entonces, la idea que Salta tuviera una institución de excelencia académica, de excelencia universitaria, para la formación de los jóvenes de Salta, me parece una primera inspiración que nosotros hemos sabido cultivar y cuidar a lo largo del tiempo, con una formación cristiana, de inspiración cristiana, respetando obviamente todos los pensamientos, y que siempre tendiera a la excelencia, como Salta siempre tuvo un lugar destacado en la historia argentina. Cuando uno repasa la historia de Argentina, quizás en los últimos tiempos no ha sido tan evidente la importancia que siempre tuvo Salta como centro de pensamiento, de formación de grandes hombres, y creo que nosotros esa TEA es la que impulsó a Tabela en su momento, y que hoy, 60 años después, nosotros tomamos con mucho gusto esa misma inspiración, multiplicándola, porque ni Tabela, ni su momento Patrón Costa pudieron imaginar lo que era, por ejemplo, la educación a distancia. No podían tenerle en su cabeza algo que no existía ni estaba en ningún plan. Con lo cual creo que ahí nosotros también estamos llevando el nombre de Salta, la excelencia de Salta a todos los ricos del país y ahora proyecto en América Latina y en el mundo. Y ahora vamos al futuro. ¿Cómo ve usted el tema de la educación? El tema de la inteligencia artificial es un temón que está saliendo por todos lados y la verdad es que con las universidades pueden ir un poco atrás de las invenciones, tecnologías, pues en el fondo estamos todos atrás, caminando atrás de la tecnología, pero ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial en la universidad? ¿Y cómo puede hacer la universidad para potencializar lo bueno que tiene y eliminar o por lo menos minimizar el impacto negativo de la inteligencia artificial? Sí, bueno, con la inteligencia artificial se produce algo, yo lo comparo seguramente con la invención en su momento de la escritura, era todo transmisión oral, entonces cuando se empezó la escritura habrá provocado un desacople que hacemos ahora, o la invención de la imprenta, ¿no? Donde había pocos libros, de pronto se popularizan los libros, ¿cómo hacemos ahora el sistema educativo de ese momento? Y nosotros estamos en ese momento tan importante, digamos, la escritura y la imprenta son dos momentos clave de desarrollo de la humanidad en general. Creemos que la inteligencia artificial es otro momento clave. Pero yo soy básicamente una persona optimista y soy también optimista respecto del uso de la inteligencia artificial con los cuidados, con la cuestión ética que está al medio, que implica para el hombre, ¿no? Más allá de la cuestión educativa, y un desafío gigante, sobre todo en el tema, por ejemplo, evaluativo, desde el punto de vista de las universidades. Creo que la universidad estamos al centro del debate, porque hoy dice, bueno, ¿cómo sabemos que esto, ya las estrategias antiplagio empiezan a perder vigor? Entonces, ¿cómo hacemos para adelante? Pero como siempre el hombre ha ido creando diferentes instrumentos, se ha ido adaptando y adaptando para mejorar la calidad de vida de las personas y del hombre, ¿no? Entonces creo que estamos en el gran momento de desorientación porque esto ha evolucionado demasiado rápido. Esa es la única diferencia entre los otros cambios que hemos mencionado, la escritura a todo siglo,
menos la imprenta. Bueno, esto ha ocurrido en términos de 6 meses, entre empezar a hablar y que ya se esté aplicando prácticamente en todas las cosas, de una manera tan potente la inteligencia artificial, que nos ha descolocado. O sea, la velocidad descoloca al sistema educativo. Pero en eso creo que justamente las universidades, como generadores de conocimiento, no podemos negarnos a la evolución. La evolución ocurre. Quiera o no. Entonces, creo que ahí, al contrario de lo que se piensa, hay una enorme oportunidad. Sí creo que nos va a plantear cómo evaluamos, qué evaluamos, ¿sí? De qué manera evaluamos, qué estamos enseñando, porque si hay cosas que la inteligencia artificial la puede generar, ¿para qué nosotros vamos a explicarla en otro lado? Entonces creo que ahí hay como un replanteo que diría en el fondo es por lo metodológico, por otro lado filosófico, yendo al fondo. ¿Y qué es lo que necesita hoy el hombre? Si yo tengo una herramienta que me permite hacer ciertas cosas y que ya no necesito que mi cerebro haga esto, ¿para qué lo voy a utilizar ahora mi cerebro como hombre? ¿Qué es lo que debo formar en esa persona para que se desarrolle, pero que no implica una anulación de la persona? Para mí es clave ese concepto, no tener miedo de la inteligencia artificial, sino estudiar a fondo, explotarla y hacer un uso adecuado de esto, como puede ser, por ejemplo, y doy un ejemplo, la energía nuclear, ¿sí? Es decir, sirve para hacer bombas atómicas, pero sirve también para generar mucha energía. Entonces, ese mismo concepto, digamos, cómo nosotros usamos la inteligencia artificial para adelante, es el gran desafío de la universidad hoy. No hay otro tema que se esté hablando hoy en general que cómo nos va a impactar, y en eso hay una gran incertidumbre. Dentro de eso, yo conservo un gran grado de optimismo, ¿no? Teniendo en cuenta nuestro presente, ¿no? Es decir, ya usted lleva ya el segundo mandato de su gestión. ¿Cuál es el haber que tenemos todavía como universidad? Así como, bueno, a esto me falta todavía llegar. Es un aspiracional, pero sí falta. Bueno, son muchos, ¿no? Es la verdad que nos hemos planteado muchas cosas en el año 16. Muchas de ellas hemos avanzado a gran velocidad, otras a menos velocidad, pero no hemos dejado nunca de tener claro a dónde íbamos. Creo que la concreción de los planes estratégicos nos permiten ir mirando de dónde queremos ir y cómo estamos yendo en ese camino. Y todos mirar esa pantalla que yo decía en la reunión de gabinete hoy, que teníamos que estar mirando siempre la estrategia de dónde íbamos para no perdernos en el camino del día a día, que efectivamente tiene muchas cuestiones a resolver. Y en ese camino creo que justamente lo que recién mencionaba de la expansión regional, me parece que es un desafío que todavía está pendiente. Hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho, pero consolidar esa presencia afuera nos va a costar todavía un muy buen tiempo. Creo que hay cuestiones como la generación, por ejemplo, de patentes dentro de la universidad, es una cosa que todavía estamos en un tema muy incipiente. Tenemos algunas que estamos gestionando, y ver que esa innovación que se está generando se convierta en startups es algo que hemos aspirado desde el primer momento y que todavía no hemos podido concretar. Y como es un montón de desafíos que además en el camino van apareciendo, con desafíos de las universidades en general en el mundo y como desafíos de una universidad en Argentina, que van apareciendo diferentes cuestiones que nosotros las tomamos y se convierte, que no estaba en el 16, pero que hoy lo estamos haciendo. Creo que hay un enorme trabajo todavía para hacer en cuanto a crecimiento, consolidación, y entre eso el tema de posgrado y posgrado a distancia. La universidad todavía no ha alcanzado los niveles que pretendemos de cantidad, de proporción de estudiantes de posgrado versus la cantidad de estudiantes de grado. El mínimo que nos hemos propuesto era el 7%, estamos en un 5%, pero todavía no llegamos a lo que queríamos, que era el 7%, entendemos que este año vamos a llegar, y de ahí superándonos como todas las grandes universidades donde empiezan a tener una proporción de estudiantes de posgrado más grande, que era muy pequeña al principio. Bueno, y ahí volvemos al punto de origen como para ir cerrando, porque bueno, salimos de los jesuitas y los jesuitas tienen esa expertise en el diálogo, ¿no? Y en esa apertura siempre dentro del marco de respeto. Es decir, ahí es como que en lo que usted me está diciendo se cierra esta manera, esta fuerza que nos dio origen y que tratamos de continuar. Sí, efectivamente. Creo que ser fieles a ese legado, ese mandato que tuvimos en origen
nosotros nos va a dar la fuerza para proyectar otros 60 años más para adelante. Ninguna institución crece negando su pasado y no reconociendo cuáles son las raíces que le dieron origen. Esa fidelidad es lo que da la fuerza hoy, nos alimenta hoy ser fieles a eso, y estoy seguro que las próximas generaciones también seguirán cumpliendo este mandato y haciendo de esta universidad una universidad cada vez más grande. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido un placer la conversación y ya nos veremos en otro capítulo de En Primera Persona.